Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Radio Caracas Radio, pionera de la radiodifusión en Venezuela. ¿Cuántos abuelos, nietos, hijos han crecido escuchando Radio Caracas Radio? ¿A cuántos ha acompañado? ¿A cuántos acompaña el día de hoy? Bienvenidos todos a Buen Provecho. Hoy es martes 21 de noviembre y la producción de este programa nos indica que estamos comenzando a las 12:06 de este mediodía. Quiero saludar a quienes nos ven y escuchan a través de la plataforma digital rcr.tv por medio del Periscope en la cuenta de Radio Caracas Radio RCR 750. Hoy vamos a hablar de justicia. Y la justicia no es retórica en un país como Venezuela. La justicia es una necesidad. No es un asunto de universidades, no es un asunto de abogados, de escuelas de derecho, ni de estudiantes de abogacía. La justicia es un asunto de ciudadanos. ¿Por qué es un asunto de ciudadanos? Porque donde no hay justicia, no puede haber democracia. Y si los ciudadanos no lo saben, entonces puede llegar de un momento a otro una dictadura, puede llegar de un momento a otro una tiranía. Y ese pueblo, esa ciudadanía, esa sociedad, ni siquiera se entera de lo que está pasando. Cuando las sociedades están formadas, educadas en los asuntos de la justicia, le cuesta mucho a un tirano llegar al poder. Porque en sociedades democráticas no hay presos políticos. Una sociedad que sepa qué es la justicia no acepta jamás que exista un preso político. Una sociedad democrática, comprometida con los valores y con los principios democráticos, no acepta jamás que le otorguen sobreseimientos a militares golpistas. Y eso pasó aquí en Venezuela. Y mucho de lo que ocurre hoy en nuestro país, muchas de las dramas y desgracias que estamos viviendo en este momento, muchas de las locuras que ocurren con personas que están privadas ilegítimamente de su libertad, proviene y tiene su origen de esa indiferencia, de esa ignorancia por parte de la sociedad cuando a militares golpistas que atentaron contra la democracia, violando la Constitución y las leyes, cometiendo un delito, muchos, entre ellos supuestos demócratas, pedían que los perdonaran. Esos son los vientos que han generado estas tempestades que a lo largo de 18 años han azotado a Venezuela. Hoy nuestro país es tierra arrasada. Hoy Venezuela es un país desmantelado, arruinado económica y moralmente, sumido en la desesperanza. La base de todo esto es la falta de orientación sobre los valores y los principios democráticos, la responsabilidad que debe tener cada ciudadano por enterarse de qué van los asuntos de su país, la responsabilidad que deben tener los políticos y sobre todo los diputados con sus representados, pero sobre todo, qué piensan o qué mensaje le están mandando esos representados, esos representantes a sus representados, a sus electores. Esto lo digo porque observamos cómo políticos tampoco saben hablar de justicia. Como políticos pueden decir que pueden ir, si ganan una alcaldía o una gobernación, ir a juramentarse ante una Asamblea Nacional Constituyente que no forma parte de los poderes constituidos de Venezuela, porque los poderes constituidos de Venezuela, y hago énfasis en esto, son aquellos que están amparados por la Constitución Nacional. Todo aquello que esté fuera de la Constitución es ilegítimo y cada decisión es nula de toda nulidad y quienes la ejecutan también cometen un delito. No se puede vivir al margen de las leyes. Vivimos tiempos modernos, aunque Venezuela la hayan llevado a los años 30. No podemos vivir al margen de la comunidad internacional, porque entonces sancionan al país, porque por eso es por lo que Venezuela en este momento está sancionada. Y los funcionarios que pertenecen al régimen que ha llevado a Venezuela a la barbarie, también por eso están sancionados. Básicamente porque están violando un marco legal internacional y
y el marco legal nacional de Venezuela. Vivimos momentos en que quienes no están amparados respetando las leyes pasan a un rincón y la comunidad internacional los veta. Los ve como personajes que no pueden, por nada del mundo, cohabitar con el mundo civilizado. De manera que hoy es martes de justicia. Y hoy vamos a hablar una vez más de la justicia, porque en Venezuela es urgente, es imperativo, es necesario que cada ciudadano tome posesión de su rol como venezolano y asuma su responsabilidad en los asuntos de este país. Martes de Justicia, con la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León. Buenos días, mucho gusto en estar nuevamente con ustedes en estas conversaciones sobre la justicia, que se vuelven, por cierto, cada vez más áridas, porque en Venezuela hablar de justicia significa enfrentar plenamente el país que tenemos y lo que estamos viviendo. Hay muchos asuntos planteados, vamos a decir, en la escena informativa y en lo que nosotros vivimos, pero me pareció de especial importancia conversar con ustedes sobre este último acontecimiento de la fuga de Antonio Ledesma. Hasta el punto viene a colación no solo por lo que significó, y que no debo dejar de reconocerlo, fue muy placentero para mí ver lo que se ha dado en llamar el gran escape, porque fue en efecto un gran escape, fue de una manera inesperada y nos enteramos pues ya cuando tenía el logro, es decir, ya no estaba preso, ya no está preso el alcalde Ledesma, ya no está preso el alcalde Ledesma por delitos que no ha cometido, por delitos de conciencia, como se llama, que no es otra cosa que la criminalización de la disidencia, es decir, pretender castigar a las personas penalmente con cárcel por pensar diferente. De eso tenemos bastante aquí en la Venezuela de hoy, y por eso yo particularmente celebro que Ledesma se encuentre en libertad, porque es su derecho. Él estaba privado de su libertad por creer en la democracia y luchar por ella. Eso por una parte. Ahora bien, lo que quería comentarles hoy con el código por delante, porque lo traje para aclararles ciertos puntos, es cómo se maneja este asunto de la fuga. Si se castiga o no se castiga, si hay un derecho o no a la fuga, y cómo está planteado eso en nuestro Código Penal. Quiero leerles rápidamente que en el 258 del Código, que dice fuga de detenidos, se dice así: cualquiera que hallándose, quiero que me pongan atención, legalmente detenido, es decir, la primera condición es que esté legalmente detenido, se fugue del establecimiento en que se encuentra, y la segunda condición para que sea castigada la fuga es haciendo uso de medios violentos contra las personas o las cosas. En ese caso será castigado con prisión de 45 días a 9 meses. De manera que sí hay un castigo para una fuga, pero es la fuga de alguien que cumpla dos condiciones. Primero, que esté legalmente detenido, y segundo, que haya hecho uso de medios violentos contra las personas o las cosas. Esos son dos detalles muy importantes. Me quiero detener en el primero, que es cualquiera que hallándose legalmente detenido. Indudablemente no es el caso del alcalde Ledesma, porque él no estaba ni de lejos legalmente detenido, aunque estuvieran haciendo la apariencia de un tribunal, de una orden de detención, porque aquí no hay debido proceso, nunca se llegó a sentencia, ni mucho menos a defenderse, y sabemos, como les dije al principio, que es un preso político, que así se llaman los presos de conciencia y los presos por la manera de pensar. Y la otra es que, en su caso, ya por lo que hemos visto, no nos consta de primera mano, pero no hubo, que se sepa, uso de medios violentos
contra las personas, a las cosas. Los medios violentos los están utilizando las autoridades ahora para perseguir a todos los que le rodeaban actual o en algún momento estuvieron cerca del alcalde Ledesma, en una cosa que está muy lejos de ser justicia y que, como ya lo puse por allí en un tuit, no es sino venganza. Entonces, ¿era el derecho del alcalde Ledesma fugarse? Sí, sí lo era. Es su derecho porque estaba preso ilegalmente y porque además eso fuera de consideración cualquiera de otros requisitos, porque es un requisito de base. Ahora bien, aún un preso común, un preso que haya cometido un delito, podría fugarse y entraríamos en otro supuesto. Por ejemplo, los sentenciados que quebranten su condena de presidio, ¿verdad? Y de nuevo dice, en otras circunstancias que, lo pongo entre comillas, dice la ley, que no sean la simple fuga. Es decir, fíjense que la propia ley dice la simple fuga. Una cosa es la fuga y otra cosa es el uso de medios violentos para hacerlo. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de los presos normales, de aquellos normales entre comillas, porque aquí ninguno lo es, por las condiciones en que lo están, bueno, lo que tienen es una agravación de la pena por el hecho de que hubieran quebrantado la condena y se hubieran fugado, ¿verdad? Haciendo uso de fractura de puertas, de ventanas, violencia, intimidación, así lo dice el Código Penal expresamente. Magistrada, tenemos en línea, hemos logrado contactar, y bueno, tenemos todavía una hora completa de programa, sí. Pero tenemos a Francisco Valencia. Él es activista de derechos humanos y director de Codevida, fundador de Amigos Trasplantados de Venezuela y Trasplantado Renal. Francisco tuvo ayer una actividad que tiene también mucho que ver con el derecho a la salud, el derecho a la vida. Así y es. Es un tema de justicia social y colectiva, justicia para los venezolanos, justicia para los enfermos. Quisiéramos contactarlo y luego en el transcurso del programa seguimos dando esta clase magistral que nos está dando usted sobre lo que es la fuga. Y después vamos a hablar también sobre la diferencia entre un preso político y un preso común, los delitos tipificados en el Código Penal, porque es importante que los venezolanos entiendan, y sobre todo nuestra audiencia, identificar y diferenciar un preso político, una fuga y la situación de secuestro que vivimos en Venezuela. ¿Estás en línea, Francisco? Adelante, bienvenido, buen provecho. No, gracias a ustedes de verdad por este contacto. Sí, ayer tuvimos una movilización, Codevida la convocó, la situación es muy crítica. Tenemos una situación de escasez absoluta de medicamentos para personas con condiciones de salud crónica, absoluta y prolongada, que ha tenido consecuencias irreversibles en la salud de muchas personas, inclusive la muerte que hemos reportado en estos últimos días de personas que han recibido un trasplante y que por falta de medicamento han perdido su órgano y hasta han perdido la vida. La situación es muy compleja. Insistimos desde Codevida que se necesitan medidas humanitarias urgentes ante la situación que se está viviendo en el país. Ayer recorrimos las embajadas con las personas afectadas. Hemos solicitado a cada una de las embajadas que hemos entregado el comunicado que se insista en los canales humanitarios para Venezuela cuanto antes. Y hemos advertido a las embajadas que no es extrañar que en los próximos días o semanas puedan tener peticiones de asilo por situación de humanitaria de venezolanos que están en situación crítica por la falta de medicamentos y atención médica. Entonces fue el objetivo del día de ayer. Nosotros seguiremos visibilizando esta situación que está ocurriendo en el país, no solamente aquí, sino con instancias internacionales, porque como tú dices, no solo se está violando el derecho a la salud, sino el derecho a la vida de las personas. Muchísimas gracias, Francisco. Sabemos que estás en una reunión y no pudiste estar acá con nosotros presencial, pero estos micrófonos están abiertos para que vengas y estés en todo el programa con nosotros y nos expliques las cifras que manejas, los números, las personas que están en este momento afectadas por la falta de medicamentos. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por el contacto. Gracias. Vamos, amigos, a una pausa. Ya regresamos con más de Buen Provecho. Usted escucha Buen Provecho
con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso para diagnósticos precisos de miopía, astigmatismo, glaucoma, retina, vitrio, córnea, cirugía plástica ocular y oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. La mujer venezolana demuestra día a día su capacidad de superación. Desde la Alcaldía Metropolitana, a través de IME Mujer, extendemos una mano amiga para hacer realidad sus planes de emprendimiento. Brindamos apoyo, asesoría y elevamos su autoestima. Desde la Alcaldía Metropolitana, seguimos dando la cara por la ciudad. Si te gusta un buen corte de carne a la brasa, date el gustazo en el restaurante Los Pilones, donde también puedes pedir cerdo, pollo y pescado en el término de tu preferencia. En Los Pilones te esperan para atenderte y ofrecerte lo que tú mereces, calidad y sabor criollo. En Las Mercedes, frente al Tolón, restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Continuamos al aire, estamos en Buen Provecho. Quiero saludar a quienes nos ven y escuchan a través de la plataforma digital rcr.tv por medio del Periscope. Les recuerdo a nuestra audiencia que el sistema Dilo no está funcionando en este momento, tiene una avería, pero estamos con ustedes por YouTube. Aquí nos estamos viendo, aquí se ve claramente a la magistrada Blanca Rosa. Estamos en vivo porque Radio Caracas Radio es la televisión que se ve. Magistrada, usted nos ha dado una clase magistral de qué es una fuga y las diferencias entre una fuga cuando hay Estado de Derecho, cuando en un país hay democracia. En las democracias la justicia es tan importante porque es su columna vertebral. No se conciben democracias con un sistema de justicia que no sea imparcial, profesional, de carrera, neutral y oportuno. La justicia tiene que ser oportuna, el ciudadano tiene que recibir la justicia en la medida de sus necesidades. La justicia que no es oportuna no es justicia. No es justicia, así es. Pero en Venezuela no hay justicia. No. Cuando vemos a un presidente de la República, y eso lo hemos conversado y lo hemos comentado, pero no es retórica, repito, es imperativo, es necesario que lo digamos una y otra vez. Así es. Para orientar y para que tengamos claridad, porque las sociedades que están confundidas son presa fácil de todo tipo de inventos. Son presa fácil incluso porque es que, y también lo hemos hablado en otras oportunidades, a mí me preocupan mucho los funcionarios que acatan órdenes que violan la Constitución y las leyes. Esos funcionarios ven en este momento que el mundo, porque estamos globalizados, porque hay Internet, tienen que preguntarse en este momento, magistrada, pero ¿por qué el mundo civilizado? ¿Por qué el mundo moderno? ¿Por qué los países que garantizan la estabilidad de las democracias en el mundo y la estabilidad y la paz del planeta
miran a Venezuela con preocupación. Dicen que en Venezuela no hay justicia, se están violando los derechos humanos. Y yo formo parte de ese gobierno que está siendo señalado. ¿Por qué no se preguntan qué va a ocurrir conmigo mañana cuando estoy acatando y obedeciendo algo que viola la Constitución? ¿Por qué yo acepto mantener privado ilegítimamente de la libertad a un ciudadano cuando yo, como juez, como policía o como fiscal, sé que ese ciudadano no ha cometido un delito? Claro. ¿Cuáles van a ser las represalias el día de mañana? Y es muy importante lo que tú estás señalando, porque eso trae muchas consideraciones importantes. En primer lugar, eso de que acatar órdenes para privar de la libertad injustamente a los demás, eso lo hemos visto claramente expuesto en estos días, cuando ha habido declaraciones, por ejemplo, ante la OEA. En estos días estuve viendo la del fiscal Franklin Nieves, sobre situaciones de detención, como por ejemplo la de Leopoldo López, y cómo se manejó todo eso, cómo se siguieron instrucciones, nada menos y nada más, querida Thaís y queridos escuchas, que por jueces. Y cómo nada menos y nada más que funcionarios como presidentes de circuito ya eran capaces de llamar a un juez y decirle, libra la boleta de encarcelación. Y cómo ese juez, así llamado, se atrevió a librar esa boleta de encarcelación sin elementos probatorios, porque así claramente lo contó ya de viva voz y de conocimiento directo este fiscal que mencioné antes, que tampoco creo que esté exento de culpa, así como ahora la fiscal declarando sobre los delitos y denunciando delitos de lesa humanidad. Delitos que ella también en su momento cometió. Por los cuales ella también tendrá que responder. Así es, porque puede estar dándole una gira al planeta entero, magistrada, puede denunciar a este régimen de Nicolás Maduro, pero no van a quedar atrás los delitos que ella amparó, porque ella también amparó. Bueno, el caso de Leopoldo López es uno. Es emblemático, pero debajo de Leopoldo López está una cantidad de presos políticos también, porque ella también manejaba sus fiscales políticos. Entonces, para construir una nueva Venezuela, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos con esa fiscalía? ¿Qué propone usted? Sí, fíjate, tenemos además ahora una fiscalía nombrada por la ANC, por la constituyente comunal, y bueno, que está por allí vehementemente persiguiendo casos de corrupción, aparentemente, y no tiene ninguna validez constitucional ni legal, y la fiscal que sí tiene la legitimidad tiene las actuaciones precedentes que hemos mencionado en este caso. Entonces es el cuadro de lo que tenemos en Venezuela, sumado a lo que acabo de referir igualmente, de los jueces sin autonomía, que son capaces de encarcelar a personas por pensar diferente y, como tú decías al principio, siguiendo instrucciones. Aquí hay que comenzar de nuevo, aquí hay que refundar el Estado, porque aquí ya no hay otro recurso. Venezuela no tiene poder judicial autónomo y solamente tiene la Asamblea, que con todos sus problemas y con todos los defectos que podamos decir de su actuación, es el único poder legítimo que tenemos. Entonces, yo quería hacer una especial referencia a que, además de todo, en estos días, que son días de diálogo, de nuevo, llevamos 1 año y medio con esta historia de los diálogos, que lo que hacen es hacer que el régimen gane tiempo para llegar a las elecciones presidenciales, como es la meta, el año que viene, y que de hecho ya lo logró, y que además de una manera desconcertante para mí es una meta también para la oposición, unas elecciones presidenciales, cuando aquí lo que corresponde es que el régimen se vaya porque no está actuando de acuerdo a la Constitución y porque a la vista está, y acabamos de oír al amigo sobre los trasplantes, el fracaso absoluto de su gestión en un país en que la gente muere de enfermedad, muere de hambre y no hay garantía del ejercicio de sus derechos. ¿Pero usted cree que quien ha propiciado el barrido total y absoluto de los medios de producción en Venezuela, quien debería garantizar, porque tiene el poder absoluto,
la entrega de las divisas a los laboratorios para que puedan elaborar y comprar la materia prima para hacer los medicamentos que le hacen falta a tantos venezolanos hoy porque padecen enfermedades y a los que murieron porque no encontraron las medicinas. ¿Eso es un fracaso o eso ya es intencional, magistrada? Porque yo no puedo creer que existan tantos ineptos juntos. Puede ser 1 inepto, 5 ineptos, pero quienes tenían que tomar la decisión de entregar las divisas tenía un jefe. Esas divisas no fueron entregadas. El jefe no le reclamó, no le exigió, no hay registro sobre eso. Sobre ese jefe hay otro jefe y por encima hay otro jefe. Son los que están negando en este momento que en Venezuela hay una crisis humanitaria. Son los que no quieren ver o lo ven y no les importa, peor aún, porque eso se comete. Estamos presenciando una situación ya de mortandad, que no le importa que niños en este momento no estén alimentándose. De paso también tienen el monopolio de los alimentos porque fueron arrasadas los medios de producción y expropiadas las empresas que fabricaban alimentos. ¿Eso cómo lo calificamos? ¿Eso es un delito? Supongamos que el gobierno es una pirámide. El vértice es el gobierno, el alto gobierno, el que preside todo esto. Y el cuerpo de la pirámide son sus cómplices si no levantan la voz. ¿Qué tipo de delito, ante qué tipo de delito estamos nosotros presentes en este momento? Fíjate que se ha hablado claramente, y así debe hacerse, de la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad. Y ahí también entra la OEA. Ajá. Y ahí también entra en consideración lo que hemos estado hablando aquí, del grado de participación de cada quien en las conductas que traen como consecuencia estas muertes. Porque las consecuencias son muertes por falta de medicina, por que las mismas llevan a la pérdida de trasplantes y también, por supuesto, de la vida. Y ahí es donde entra lo que estábamos hablando también, del que cree que por estar obedeciendo órdenes superiores queda exento de responsabilidad. Eso cuando llegue su momento habrá que estudiarlo, habrá que ver hasta dónde llegaron y están todavía las conductas omisivas, hasta cuándo fue además o en su lugar intencional la negativa de las divisas para que a sabiendas de las consecuencias no se hiciera lo que había que hacer, y eso está inexorablemente unido también a la corrupción que campea en el Estado venezolano. Todas esas son cosas muy graves que nosotros tendremos que resolver cuando llegue el momento. Pero por ahora yo creo que nosotros no podemos dejar de destacar lo que significa que la gente en Venezuela muera de hambre y muera de enfermedad con un gobierno que no atiende esas dos situaciones y que trata de darles un barniz con una repartición de unos perniles, como vi por ahí, de unas cantidades de dinero, que también la vi, y no hace frente a la situación grave humanitaria que nosotros tenemos planteada. Nosotros como ciudadanos no podemos dejar que eso suceda, y es el deber de la oposición el reclamo, y el reclamar el derecho a la vida, el derecho a la alimentación y el derecho a la salud, y en eso estamos. Yo pienso que no podemos ceder en ese terreno y que debería ser lo principal. Y también te decía yo, antes de entrar a este programa, que nosotros hemos llegado a un punto en que estamos llevando al diálogo lo que yo te comentaba, que es el pacto social, que es la Constitución. Porque en la Constitución están nuestros derechos, y está el derecho a la salud, está el derecho a la libertad, está el derecho a la alimentación, y inclusive vamos a hablar hasta del derecho al libre tránsito, porque hoy un amigo me comentaba que trataba de gestionar su pasaporte, como dice el régimen que se debe hacer a través de internet, y le sale que antes no podía lograr nunca ingresar, y ahora le dice que la plataforma está en mantenimiento, un mantenimiento indefinido. Entonces Venezuela se está convirtiendo poco a poco como en un campo de concentración
de donde no se puede salir porque no puedes tramitar el pasaporte, de donde no tienes acceso a comida. Tú ves cómo ostensiblemente la gente va perdiendo su condición de salud, donde no hay los insumos, donde no hay las medicinas, y nosotros vamos a llevar eso a un diálogo. Yo pienso que no, que nosotros tenemos que rescatar el ejercicio de nuestros derechos y refundar el Estado. Tenemos una llamada, magistrada. Jorge Suárez desde Vista Alegre. Adelante, señor Jorge. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctora Mármol, sí. Le saludo cordialmente. Igualmente. Al igual que a la patrocinante del programa. Mire, quería preguntarle, doctora Mármol, entre el odio y la inconformidad, ¿hay alguna diferencia? Porque yo pienso que si bien es cierto que no es bueno odiar, uno no debe esconder su inconformidad y su disgusto con un mal gobierno. ¿Usted qué piensa? Así es, tiene toda la razón. Y ellos, precisamente, esa ley del odio es contra la inconformidad, porque lo que quiere es controlar las protestas y criminalizarlas. Y ese es el rechazo de la población en ejercicio de su justo derecho a unas políticas que han hecho cambiar nuestras condiciones de vida de una manera trágica, realmente trágica, y que hoy, precisamente que conversaba con Taí, que es el Día del Estudiante Universitario, recordaba yo, y creo que es propicio recordar aquí, la cantidad de estudiantes que han dejado la carrera porque no tienen las condiciones ni siquiera más elementales para seguir asistiendo a la universidad, o porque han perdido el incentivo, porque este es un país donde no hay esperanza de lograr un trabajo o un empleo una vez que se gradúan, y la cantidad de profesionales universitarios que hemos perdido en el éxodo que se ha producido en Venezuela por este régimen precisamente que trata de suprimirnos todas nuestras libertades. La última, la más reciente, como usted bien lo dice, la de expresar nuestra inconformidad a través de una presunta ley contra el odio. Y los que han perdido la vida. Tenemos otra llamada, la señora Mercedes Vergara desde el centro de Caracas. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, la felicito por el programa y Gracias. a la conductora del programa también. Mi planteamiento es el siguiente, y es en relación a la situación que hay con las medicinas. Yo considero que lo más viable, aunque estamos en esta situación crítica que no lo dejan a uno ni siquiera respirar, es tomar cada uno de los consulados y embajadas que hay en este bello país, ¿verdad? Irse a cada uno de esos consulados para hacerlo, aunque a nivel internacional se sabe la situación que estamos viviendo, pero para presionar aún más, porque no puede ser posible que aquí lo estén matando a uno por falta de medicina, falta de alimentos. ¿Qué diferencia hay entre la bomba de Hiroshima y lo que estamos viviendo acá? Es excesivamente crítico y somos demasiado tranquilos. Nos estamos habituando a medio vivir. Gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias. Tenemos también otra llamada, pero vamos a pedirle al señor Alonso Becerra desde El Valle que espere un poco porque tenemos que ir a una pausa y al regreso entramos con la llamada del señor Becerra. Ya regresamos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:38. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Baruteños, les habla Darwin González, actual concejal de Baruta. Desde hace 12 años he trabajado en las comunidades de la mano de David Uzcategui, quien ha sido inhabilitado injustamente, pero hemos seguido trabajando sin descanso por nuestro municipio. Nosotros tenemos el deber de defender nuestra casa. Nuestra casa es Baruta. No permitamos que la minoría se imponga ante la mayoría. Juntos defendamos Baruta. ¿Tienes un equipo inteligente? Tráelo ya a Digitel. Conéctalo a la red inteligente 4G LTE y llévate un bono de 3 GB gratis de bienvenida. Sí, 3 GB gratis. Cámbiate ya a la red 4G LTE de Digitel con cobertura nacional y vive la diferencia. Digitel, más vida, más gigas. Aplica al comprar una nueva línea.
En RCR estamos comprometidos con los venezolanos. Día a día les presentamos el resumen de las cosas para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Dando tribuna a las comunidades porque son ellas las que poseen la fuerza de la acción y del cambio. Sin guardarnos los pequeños detalles, porque las noticias no se pueden contar a medias. RCR, una visión amplia y contrastada de lo que sucede día a día en la calle. Ahí donde todos nos encontramos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. 12:41. Queremos saludar a quienes almuerzan en este momento escuchando Buen Provecho. Hoy es martes de justicia con la magistrada Blanca Rosa Mármol del León. Nos ha dado una clase magistral de derecho penal, de derecho procesal. Nos ha explicado cuándo una persona puede ser privada de su libertad y cuándo una persona está privada ilegítimamente de su libertad. Eso es considerado un preso político. Más adelante vamos a explicar, magistrada, cuando atendamos esta llamada, las diferencias entre un preso común y un preso político, y que dentro de los presos políticos no hay clasificaciones. Para darle una lección a cierta dirigencia política que está confundida con este asunto, para que entiendan. Primero, que los presos políticos están ya todos certificados, las listas en la OEA, entregados por el Foro Penal. Y segundo, que los presos políticos no son una industria donde algunos puedan pretender clasificarlos entre si son políticos o no. Vamos a atender al señor Alonso Becerra desde El Valle. Buenas tardes y buen provecho. Buenas tardes. Un saludo cordial a la magistrado, a Tita ahí, a toda la audiencia de Radio Caracas Radio, que es bastante. En el más apartado rincón del país se escucha la señal abierta de Radio Caracas Radio. Voy a salirme del tema un poco, pero tenemos un problema aquí en el Valle. La calle Alí Primera, el cantautor del pueblo venezolano. Eso da tristeza el estado en que se encuentra esa calle. Full de monte, basura, falta de alumbrado, semáforos que no funcionan. Y lo más triste, hay una escuela técnica robinsoniana que se llama Juan España, ubicada frente a la urbanización Alberto Rabel. Eso da tristeza, que no haya un concejal, un diputado, un concejal metropolitano, un alcalde, un jefe del gobierno del distrito capital, nadie que se acerque a ver los alrededores de la escuela Juan España. Eso es full basura, full monte, full mosca. Y hoy día el estudiante, no solo del universitario, yo diría que los estudiantes universitarios deberíamos honrar a los estudiantes del presente, de hoy día, ante ese espectáculo que tristemente da este rico país pobre. Buenos días. Buenos días, señor Becerra. El señor Becerra y el señor Suárez, magistrada, hablan de esto, de esta participación de la basura. Mire, señor Becerra, toda Caracas está llena de basura. Todas las aceras están llenas de basura. Las autopistas, calles y avenidas de Caracas. Yo voy a hablar de Caracas porque nosotros estamos aquí en Caracas. Yo sé que nos están escuchando de otras partes de Venezuela, pero vamos a referirnos a Caracas. Las autopistas están rotas, destruidas. Son las mismas autopistas que construyó la democracia, por cierto. En 18 años aquí no se han construido autopistas. Todo país civilizado, todo país moderno va avanzando de acuerdo a la población que va creciendo, van creciendo. Usted entiende cuando un país es un país próspero cuando crecen sus vías de comunicación. Se supone que el gobierno trabaja para darle bienestar a la ciudadanía y usted va a cualquier país del mundo, ve una autopista, llega al año siguiente, esa autopista se agrandó. Va al otro año, esa autopista tiene 20 canales más o tiene otras vías. De eso se ocupan los gobiernos, pero los gobiernos sanos, que son los democráticos, siempre los democráticos. Pero la ciudadanía también transita
por esas autopistas, esas calles, esas avenidas desvencijadas. Las autopistas de Caracas están llenas de monte como si fuese el último rincón, el último pueblo olvidado por Dios de Venezuela. Las calles están llenas de basura, pero yo veo a la gente caminando entre la basura. Los huecos, aquí transitan camionetas de último modelo en autopistas, calles y avenidas destruidas. Cada ciudad que tiene un paisajismo que a la gente cuando llega le encanta, cada ciudad que tiene autopistas, calles y avenidas recién construidas y que crecen a diario, tiene atrás un grupo de ciudadanos exigiendo todos los días. Que reclamando, salen a la calle, no se sientan en un diván a esperar que la MUD los convoque a reclamar porque hay basura. Y que hay que reclamarle a las personas con nombre y apellido, a los funcionarios responsables. Así es, al concejal, al alcalde, pero la gente se organiza. ¿Quién convoca a esos grupos humanos que en el mundo protestan por cualquier cosa que les moleste en su entorno? La dignidad de cada ciudadano. Dice, yo no soporto la basura. Busca 5 o 6 vecinos, se reúnen, comienzan a protestar. ¿Cuántas protestas hemos protagonizado nosotros, magistradas? Sí. Desde que comenzaron a morir venezolanos a causa de falta de medicinas e insumos médicos. Ni una. Ni una. Convocada por nosotras. Sí, porque lo que pasa es que hay que fijar límites, como tú bien dices. Y nosotros ya todos los límites los traspasamos. Pero también hay que decir que la gente ha llevado muchas frustraciones porque ha hecho ejercicios realmente heroicos de manifestaciones en las calles y hemos visto luego las reacciones y los resultados. Claro, pero esas son manifestaciones convocadas por los partidos políticos. Sí. Son manifestaciones políticas. Yo me estoy refiriendo a la manifestación, a la ciudadana, a la convocatoria de la asociación de vecinos y cuántos van, a la convocatoria del condominio y cuántos asisten. Y de eso formaría parte lo que la llamada de la amiga que nos decía, que proponía como una de las acciones ir a manifestar ante las embajadas de los diferentes países para que se den cuenta, o por lo menos que le den la importancia que tiene la situación crítica que se está viviendo aquí en cuanto a la salud, por nombrar una sola de las más importantes. Pero también no quiero dejar de hablar de esa pregunta sobre cuál es la posición de Soy Venezuela sobre esta negociación en Santo Domingo. Aunque yo soy del Consejo Consultivo, no soy, vamos a decir, el vocero, pero sí puedo decir que como tal, que como integrante del Consejo Consultivo, creo en lo que ayer se dijo en el manifiesto de Soy Venezuela, en que esta negociación no tiene por qué hacerse en Santo Domingo, en primer lugar. Tiene que hacerse, se puede hacer perfectamente aquí en Venezuela. Y además que los negociadores deben ser electos y deben ser seleccionados, si es el caso, entre los diputados de la Asamblea Nacional. Y eso lo quiero unir, y puedo lucir un poco atropellada, pero es que estoy viendo que el tiempo se nos va, con la situación de que no puede haber listas de presos políticos para decir quiénes son y quiénes no son, como tú bien lo mencionabas. Porque todos sabemos que los presos políticos son los que están presos como consecuencia de su actuar cívico, como consecuencia de actuar de acuerdo a su conciencia y oponerse a este régimen que pretende llevarnos al comunismo cubano, que es el que está produciendo todas nuestras desgracias. De paso, porque oponerse a un presidente de la República y pedir su renuncia es un derecho humano. Nacemos con él debajo del brazo. Eso no es un delito. Vamos a una pausa, ya regresamos con más de Buen Provecho. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750 y buen provecho. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscópica y reemplazos articulares. Policlínica Metropolitana 0414-305-8176 y www.ucamd.com.be. Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel. Superar tu lesión es nuestro compromiso.
Casa de Oblea también expende granos, pastas, aliños, avena, cereales, merengadas, víveres, quesos, carne, charcutería y refrescos de todas las marcas y de primera calidad, sean nacionales o importados, pero siempre al mejor precio del mercado. Para mayor información llama al 0212-944-6332 o acércate a la calle Páez con Mariño en Baruta. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. Te habla Oscar Arnal, soy caraqueño, he sido dirigente estudiantil, profesor universitario y luchador social. Como concejal principal, preso por combatir la corrupción, parlamentario y columnista de prensa en defensa de los vecinos. Con Oscar Arnal vamos a enfrentar con voluntad los problemas del alto costo de la vida, la escasez, la basura, el transporte y la inseguridad. Propongo la descentralización para darle el poder al pueblo y convertir a Libertador en 10 municipios. Estoy aquí para buscar soluciones de verdad. Busca el cambio con Oscar Arnal. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. 12:51. Buen provecho quienes están almorzando en este momento y nos están escuchando desde sus oficinas. Hemos llegado a ustedes gracias a la Dirección General de la Estación, que está a cargo de Jaime Nestares, a la Gerencia de Producción con Willy Cercaya, a la producción de Buen Provecho de Juliet Córdoba. En los controles está nuestro Ignacio Muñoz. Ahí está nuestro jefe, saboteándome, haciéndome reír. En la conducción de nuestro programa de hoy, el martes de justicia, la magistrada emérita Blanca Rosa Mármol y quien los acompaña, Thaís Peñalver. Hemos tenido nuestros contactos telefónicos, gracias a ustedes, pero también tenemos por acá, por el YouTube, que nos dicen, por eso le digo a las doctoras, dice José Jiménez, que no son que son mujeres de ley, pero el asunto no es legal, es político. Nos dice Franco Almenares, para el régimen la Constitución es letra muerta. Pues muy bien, si es letra muerta para ellos, no lo será para los días de los juicios del día de mañana. Johnny Olivares dice, esa es muy buena idea, protestar en los consulados. Pero yo creo que el mundo ya sabe lo que está pasando aquí. Lo que el mundo sí no ha visto es la autopista Francisco Fajardo, repleta de venezolanos protestando y exigiendo un canal humanitario. Eso Exacto. No lo ha visto, pero eso sería muy bueno que el mundo viera esa gran manifestación convocada por ciudadanos, no por políticos, por los enfermos, por los familiares de los enfermos, por los familiares de quienes murieron por falta de medicinas y de insumos médicos, porque el mundo está clarísimo que aquí en Venezuela no hay democracia y está clarísimo que en Venezuela estamos muriendo por falta de medicamentos y está clarísimo en que quiénes son los responsables. Dices bien, pero entonces es muy importante y no quiero dejar de señalar que no podemos dejar que eso no lo tapen con elecciones y que no lo tapen con diálogo, como hacen siempre. Porque aquí lo que debe prevalecer es la manifestación permanente de lo que tú estás señalando que está pasando en Venezuela, porque no hay alimentación para la gente y porque no hay medicina ni hay hospitales. Entonces eso no debe salir de la primera plana, digámoslo así, de la ciudadanía. Y eso es lo que tiene que llevarse de todas las maneras posibles a la superficie, digámoslo así, porque nosotros ya hace tiempo que considero que estamos en el inframundo. De hecho, todo el que viaja, le digo, bueno, que lo felicito porque va a la superficie. Porque en Venezuela nosotros hemos perdido toda condición de ciudadanía y de derechos humanos. Nos dice Nucho, buenas tardes, por favor difundan que los diabéticos no conseguimos insulina. Claro que no consiguen insulina, ni la van a conseguir. Ustedes saben por qué, tienen que saber por qué. Entonces, si yo soy un enfermo de cualquier tipo de enfermedad crónica y no consigo mis medicamentos,
no debería unirme con otros enfermos con la misma enfermedad que yo y otros con otra enfermedad y así, crear una montaña y unas alianzas y realmente gritarle nosotros al mundo que necesitamos medicamentos y que aquí hay una sola persona aquí en Venezuela es la responsable por la que no entren los medicamentos. Esto es un asunto de nosotros como venezolanos. Y nadie tiene el derecho a negarle a una población la ayuda humanitaria. Nadie tiene el derecho a dejar que la gente muera de enfermedad porque no consigue las medicinas. Nadie tiene el derecho a permitir que los niños se nos mueran de desnutrición. Y nuestra Constitución claramente lo establece. Entonces se trata de hacer valer nuestros derechos. Y como tú decías, y como se ha comentado aquí, una buena idea, o vamos a decir mejor, una buena demostración de lo que aquí está pasando y que el mundo no puede ignorar, es que se vaya a llegar al punto de pedir asilo porque no se puede lograr las medicinas para los trasplantados en nuestro país. Ya los demás países no pueden ignorar lo que aquí está pasando. Ellos están sufriendo las consecuencias de la emigración de los venezolanos y se están viendo obligados a actuar. Yo creo que no podrán seguir ignorándolo. Magistrada, nuestra audiencia la identifica como alguien que representa a Soy Venezuela, pero se nos ha agotado el tiempo. Le voy a dejar 2 preguntas en el aire. ¿Qué dice Soy Venezuela? Que una minoría arbitraria se arroga y va a decidir nuestro destino el 2 de diciembre en Santo Domingo. Y Soy Venezuela, bueno, nos van a volver locos, dicen aquí. ¿Qué es lo que ofrecen? ¿Qué es lo que proponen? Pero mañana vamos a tener en buen provecho a las mañanas, que es miércoles de Libertad con Adjetivos, con el profesor Daniel Barnaghi, a María Corina Machado, y les prometo que les voy a hacer estas preguntas que van quedado al aire. Me parece muy pertinente. Yo estoy con Soy Venezuela en el Consejo Consultivo y me parece que tienen unas posturas muy lógicas y que corresponden a la realidad que estamos viviendo. Hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por acompañarnos. Gracias, magistrada, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Que tengan todos muy buen provecho y muy buenas tardes. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. RCR 700.